Bueno, y el día de ayer, Amelia, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, realizó una visita a la Junta Central Electoral con el propósito de entregarle algunos de los resultados que tienen que ver con temas de reformas políticas y electoral, producto del Foro Legislativo Empresarial que esta organización empresarial de la República Dominicana realizó. En la visita que se hizo a la Junta Central Electoral por los empresarios, estuvieron presentes Pedro Brache junto a los dirigentes Campos de Moya de la AIRD y César Dargan, quien es vicepresidente ejecutivo del CONEP. Ahí insistieron los empresarios en la necesidad, en la urgencia de que el proyecto o los proyectos de ley, tanto de partidos políticos como la ley de reforma a la ley electoral o el proyecto de ley de reforma a la legislación electoral, que es la del régimen electoral, puedan ser aprobadas para las elecciones del año 2020. Los empresarios expresaron su preocupación a que se llegue a un proceso electoral, a unas elecciones generales en el año 2020, sin un marco legal, sin un marco jurídico que permita la organización de unas elecciones que son de por sí ya bastante complejas, y en distintas oportunidades hemos estado hablando de esto. Hay modalidades, hay nuevas modalidades que se incorporarían para las elecciones del año 2020. Una de ellas, la que incorpora la Constitución del año 2010, y es la de separar por solo 3 meses las elecciones municipales de las elecciones presidenciales y congresuales. Las elecciones municipales se estarían desarrollando en febrero, el último domingo de febrero del año 2020, en tanto que las elecciones presidenciales y congresuales se estarían realizando el tercer domingo del mes de mayo. Es decir, con apenas 3 meses de diferencia. Sería algo que no se había hecho acá en el país y que implicaría la incorporación de elementos nuevos y complejos al proceso electoral, porque no bien terminadas unas elecciones, las elecciones municipales, la Junta Central Electoral tendría que estar inmediatamente envuelta en la organización de las elecciones presidenciales y congresuales. Pero esa es una de otras modalidades, nuevas modalidades, como lo es y lo constituye el tema del voto preferencial, que esta vez en las elecciones del año 2020 no van a ser solo para los diputados, sino también para los regidores, las autoridades a nivel de los municipios. Y entonces es un elemento nuevo de complejidad a unas elecciones generales en el país que son de por sí muy complejas y que requieren de un marco legal, de un marco jurídico que permita, entre otras cosas, el seguimiento y la fiscalización del financiamiento que reciben los partidos políticos, un mayor control sobre la campaña, y hablamos de temas como acceso a medios de comunicación. Por eso es muy importante lo que señala el CONEP en su insistencia de que ojalá el Congreso Nacional se disponga a aprobar estas legislaciones, pero hacerlo con tiempo, porque de nada vale hacerlo después de septiembre, por ejemplo, de este año. Mira, Javier, lo que está bastante claro con relación a este tema es que todo depende de la voluntad política de las cúpulas de los partidos para que estas leyes, tanto la ley de partidos como la ley electoral, sean conocidas y posteriormente aprobadas en el Congreso. Las organizaciones políticas en sentido general y sobre todo aquellas que han tenido mayoría en el Congreso han sido corresponsables de la situación que estamos viviendo en el día de hoy. Estamos en medio de procesos electorales complejos con regulaciones o con leyes que no establecen sanciones adecuadas para los delitos
que sabemos que se cometen o que se podrían cometer en procesos como este. Las elecciones que vienen para el año 2020 son sumamente complejas, tal y como tú las has descrito. Tuve la oportunidad de conversar recientemente con el ex vicepresidente de la comisión bicameral, porque la comisión ahora mismo está diluida, no existe. Víctor de Asa, el diputado del Partido Revolucionario Moderno por Santiago. Y la verdad es que sorprende. Él decía que, contrario a lo que nos manifestaba hace algunos meses, que estaba bastante emocionado con el proceso de trabajo que se estaba llevando a cabo en el Congreso, con esa comisión bicameral multipartidaria, o multipartidista, no sé cuál sería el término correcto, donde todas las organizaciones políticas tenían una representación allí, donde se había establecido una metodología de trabajo que permitía ir consensuando puntos y dejando separados aquellos aspectos donde había diferencias entre los partidos para que estos temas se sometieran a discusión dentro de las organizaciones políticas y luego se fuera con esas posiciones al Congreso. Había permitido que esta sociedad viera con buenos ojos el trabajo que se estaba haciendo y la dedicación con la que estaba trabajando esta comisión bicameral. La posición que ha planteado el Partido de la Liberación Dominicana desde que se estableció el famoso receso y que el mismo Congreso entró en su periodo de vacaciones para comenzar en esta legislatura, es preocupante porque en más de una ocasión el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que es Reinaldo Pared Pérez, ha dicho que entre él y el presidente de la Cámara de Diputados se van a poner de acuerdo a ver cómo es que van a comenzar con este debate. Uno. Dos, ha dicho, ponderaremos y decidiremos cómo se elige una comisión interna dentro del Senado y una dentro de la Cámara de Diputados y tomaremos en cuenta a la gente que había estado trabajando en la comisión bicameral. Si de verdad existe un interés en avanzar con este tema, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué no se recompone la misma comisión que viene trabajando esto desde hace ya 2 legislaturas? Lo que significa que son personas que además han demostrado estar comprometidas con el tema y que tienen más de 1 año trabajando con esto. Claro. Punto por punto saben dónde están las diferencias. Pero además, ¿por qué, en adición a esto, por qué establecer comisiones separadas cuando se viene trabajando en conjunto? El Congreso no ha cambiado. Aquí lo que hubo fue un periodo de receso del mismo Congreso con los mismos legisladores. Las posiciones están trabadas en los mismos puntos porque el proyecto de ley depositado por la Junta es exactamente el mismo. Y la matriz de trabajo está ahí y está en manos de todos los legisladores. Que se pueda pensar en la posibilidad de sustituir a uno u otro, probablemente. Pero si de verdad quieren avanzar, aquí se sabe que hay 2 o 3 puntos que son los que crean el tranque. El tema de cómo se seleccionarían los candidatos de los partidos políticos para unas elecciones, los precandidatos para las elecciones. Hay diferencias. Y aquí tuvimos el pasado viernes a representantes de varios partidos de oposición que han mostrado una propuesta con relación a algunos de estos puntos y en este tema tienen diferencias que van más allá de las que ha planteado el mismo PLD dentro de su organización política, que tiene más de una postura. O sea, hay gente que aboga por un único sistema, hay gente que aboga porque haya varios sistemas. Pues eso se tiene que discutir ¿dónde ya? En el Congreso, claro. Porque no hay otro lugar. Tienen que entrar en debate, tienen que utilizar a abogados para consultar, es verdad, cada organización política tiene los suyos, así como también hay intereses, pero esa es la esencia del Congreso. Si el Congreso se va a ponerse de acuerdo absolutamente en todo y no se utiliza el mecanismo democrático que establece incluso la votación y que la mayoría decida, pues aquí estamos mal. Una cosa es que no entendamos que debe existir ese periodo de conversaciones que ha habido, donde se trata de analizar los temas, de profundizarlos, de tratar de convencer a los otros sobre en base a argumentos sobre lo que conviene y lo que no conviene, y otra es que tengamos un Congreso inoperante, que hasta que las cúpulas de los partidos no decidan lo que se va a hacer, simplemente ahí no se vota absolutamente nada, porque para eso entonces dejamos las cuestiones, desbaratamos el Congreso y hablamos y consultamos, bueno, PLD, ¿qué decide el comité político? Y le ponemos un micrófono y lo que ellos decidan, porque son mayoría, eso va. No,
Entonces, la oposición en sentido general en el Congreso también tiene que hacer valer su voz y darla a conocer a la población y buscar el apoyo en sectores que también tienen incidencia para que se discuta estos temas como lo ha venido haciendo el empresariado recientemente, la sociedad civil también. Ahora, lo que no podemos es decir que ahora vamos a justificar la falta de aprobación de la ley de partidos y la ley electoral porque no hay tiempo, porque no hay tiempo para aprobarla y aplicarla para las elecciones del 2020, porque ahora se está comenzando a discutir de nuevo, porque solo depende de la voluntad de las cúpulas de los partidos, y en este caso hay que decirlo, sobre todo de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, el que este tema se tome en serio, porque la discusión general ya se hizo y el trabajo está lo suficientemente avanzado como para que se decidan a discutir los temas donde hay choques y que avancen, porque en algún momento lo tendrán que hacer. Y ya el Partido de la Liberación Dominicana planteó en la última reunión del comité político, como lo sabemos y es conocido, que no va a discutir, no va a ponerse de acuerdo con relación a su diferencia de la modalidad de primarias, que hay posiciones encontradas dentro del PLD también. Y para mucho esa actitud del Partido de la Liberación Dominicana y de su comité político es una muestra de que no hay la disposición ni la voluntad para que la ley de partidos políticos sea aprobada acá en el país. Muy difícilmente los partidos políticos puedan ponerse de acuerdo. No se pusieron de acuerdo dentro del PLD, mucho menos el PLD con otras fuerzas políticas se pondrá de acuerdo sobre puntos que son relevantes. Tú decías, la Junta Central Electoral reintrodujo nueva vez ambos proyectos de leyes, lo hace prácticamente desde cero, sin incorporar los avances que la Comisión Mixta del Congreso Nacional había ya tenido a partir del diálogo y de la construcción de consenso con distintas fuerzas políticas, porque hay que recordar eso. Esta comisión mixta encabezada por el senador Victoria Yep había realizado reuniones con las distintas fuerzas políticas y de las distintas fuerzas políticas había recogido sugerencias y recomendaciones para incorporar en estos proyectos de ley. Entonces ahora se está partiendo desde cero, ninguno de esos avances han sido incorporados, como tú muy bien señalabas, Amelia, parece ser que desde el Senado, que es donde se introdujo de nuevo esta ley o estas leyes, no existe la voluntad de crear otra vez esta comisión mixta, y eso va a retrasar mucho el trabajo. Y sobre todo hay que tener en cuenta que aunque la gran discusión durante los últimos meses ha sido el tipo de primaria para la elección de candidatos a cargo popular, a cargo de elección popular, los grandes temas o los temas gruesos no son necesariamente estos temas o este tema relacionado con las primarias. Hay otros temas fundamentales que es lo que ayudarían o son los que ayudarían a mejorar la calidad de los procesos políticos acá en el país. Temas relacionados con el financiamiento político, el control y fiscalización, una mayor rendición de cuentas sobre el financiamiento, reducir el impacto que tiene el dinero en la política, eso significa reducir costo de las campañas, reducir los aportes que se hacen desde grupos privados, rendición de cuentas sobre estos aportes. Estos son temas esenciales como, por ejemplo, uno de los temas, porque en esta entrevista que tú decías que tuvimos aquí la pasada semana con representantes de varios partidos de oposición que presentaron una propuesta ante el país, ¿no?, de incorporar, de elementos a incorporar en estos proyectos de leyes, ellos hacían entre distintas propuestas interesantes, hay una que se ha discutido en distintas oportunidades acá en el país, pero que no se ha aprobado ni se le ha dado lugar a esta propuesta, y es la de separación del nivel de elección entre diputados y senadores, de manera que
los electores tengan la oportunidad de escoger de manera separada al senador de su preferencia o a los diputados de su preferencia sin que uno arrastre a otro. En este caso, los diputados que son los que terminan arrastrando al senador. Aquí tiene que haber una separación y eso sería una reforma importante en el sistema político. Pero estos aspectos lamentablemente no se están discutiendo. El tema de la ley de partidos políticos que ayudaría a reducir la erosión de la confianza en los partidos políticos en el país tampoco se está discutiendo y cada uno de los partidos políticos están concentrados en sus situaciones internas, en sus conflictos internos. Precisamente esta semana el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana el próximo jueves tiene reunión, muchos temas ahí de diferencia interna, de confrontación, de tensión interna a los que tienen que atender. Y como todos sabemos, en el Partido Revolucionario Moderno, los distintos líderes políticos de esta organización están concentrados en la convención del próximo 18 de marzo para escoger autoridades internas. Estos son los dos grandes partidos tradicionales del país en estos momentos, y si uno habla del PRD o habla del Partido Reformista, también tienen su situación interna, y todos ellos están como volcados, concentrados hacia lo interno de sus organizaciones, tratando de resolver conflictos y situaciones internas, lo que en gran medida le impide que estén ocupados de temas que podrían ayudar a mejorar los procesos políticos y electorales del país, como la aprobación de una ley de partidos o la del régimen electoral. Bueno, y en otro orden, Javier, brevemente, hay que decir que estamos pendientes del proceso de conocimiento de las medidas de coerción para todos los imputados en el caso del asesinato del joven José Rivera Boyer, alias Alex, un joven comerciante de San Pedro de Macorís, que se dedicaba a la venta de ropas y que desapareció la semana pasada, el 23 de febrero. Y su cuerpo fue encontrado 2 o 3 días después en un cementerio de Pedro Santana, enterrado en una fosa. Increíblemente, la cabeza del grupo de personas que probablemente participó en esto fue su pareja, Ángela Álvarez, alias Lila. Hasta ahora las autoridades han podido identificar a otros 3 participantes en el asesinato de este joven. Una muerte cruel y una planificación igualmente cruel la que hizo Ángela Álvarez, según lo que han indicado representantes del Ministerio Público y otras fuentes ligadas a la investigación en San Pedro de Macorís. Todo apunta hacia la posibilidad de que esta estuviera planificando el asesinato de este joven durante unos 6 meses o menos. Hasta ahora la información que se tiene está relacionada con el momento en el que él salió supuestamente a llevar una ropa hacia la Romana, nunca más llegó. Parte de la información que tienen a mano las autoridades de cómo se produjeron los hechos obedecen al relato que hizo un joven con discapacidad auditiva que es primo de ella, Rafael Vázquez Morla, que aparentemente participó en este hecho y ella se había comprometido a pagarle a alguno de los vinculados, en este caso, a pagarle un dinero que no les dio. Ellos empezaron a exigirle recursos y es lo que desató que se soltara toda la información. Ella estuvo durmiendo con su suegra durante todos estos días y participando en el proceso de búsqueda del cadáver del joven, o por lo menos de la búsqueda del desaparecido, sabiendo todo lo que había pasado. Se pospuso para este viernes a las 5 de la tarde el conocimiento de la medida de coerción porque su abogado pidió una evaluación psicológica. Ayer se entregó otro de los vinculados por las autoridades a este caso. Son 3 hombres. Y ella, se habla de la posibilidad de que lo hayan estrangulado inicialmente. En algún momento pidieron un rescate que los familiares no ofrecieron o no otorgaron porque entendían que este joven no tenía recursos como para que alguien estuviera con el interés de secuestrarlo a ese nivel. Hasta ahora la información que se ha divulgado es que al joven le habían dado una visa de 10 años,
ella tenía el temor de que la dejara aquí en República Dominicana y habían tenido problemas de celos y en su relación de pareja, y producto de esta situación ella decidió planificar su muerte. La madre de este joven es una mujer abogada, Milagros Boyer, dice que no puede comprender esta situación porque ella decía, mi niña no es posible que esté involucrada en esto, cuando incluso Ángela Álvarez estuvo acompañándola en el proceso de búsqueda en todo este tiempo. Varios crímenes de esta magnitud hemos visto en las últimas semanas en nuestro país. Creo que hace falta que sigamos reflexionando sobre lo que nos está pasando como sociedad. Así es, vamos a